Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte. Y estamos hablando del arte en Antiguo Egipto y Próximo Oriente. Y dentro de ello estamos dando una explicación de lo que en sí es el arte. El arte y las obras de arte. Debemos hablar en primer lugar del objetivo de la historia del arte, o sea, la obra del arte y cómo nos ocupamos de ella. Debemos definir qué es arte y cómo lo estudiamos. Hoy en día está muy claro que el objeto de la historia del arte es el estudio de la obra artística y nuestro objetivo fundamental es llegar a explicar esa obra desde un punto de vista histórico, o sea, la finalidad que será explicar todas aquellas cuestiones fundamentales que permitan entender el significado, la forma o la función de la obra, lo cual supone contextualizar la obra en su momento de creación, sus precedentes y su evolución posterior e influencia. Lo primero que debemos responder es ¿qué es una obra de arte? Para Panofsky, una obra de arte es un objeto artificial creado por el hombre. Puede ser útil o no. Exige ser experimentado estéticamente, observándolo sin conectarlo intelectual o emocionalmente con cualquier cosa, es decir, mirar la obra en sí misma. Lo que hoy en día es considerado arte, antes podía ser un símbolo del poder, como por ejemplo la estela de Narasimha. Es muy difícil definirlo exactamente porque el concepto de arte ha cambiado a lo largo de la historia y con estos cambios su definición. Al hablar de arte, hemos de hablar siempre refiriéndonos a su época, y al concepto de arte en esta época no se pueden hacer afirmaciones de carácter general. Para el siglo XVIII, el arte buscaba la belleza. El arte medieval empezó a tener importancia con el romanticismo. No debemos olvidar que nosotros, por educación, tenemos nociones de arte. Son unas nociones determinadas que tendemos a defender. Es un concepto clasicista del siglo XVIII, es el que hoy se sigue manteniendo. El arte es algo intemporal, sujeto a normas y que aspira a conseguir la belleza. Responde a una técnica. La obra es buena si la técnica es buena, los materiales nobles. Debe ser una imitación de la realidad, pero más bella. Actualmente se han llegado a conclusiones como que el arte es todo lo que se llama arte. El problema de cómo definir el arte surge con el arte actual, con el arte contemporáneo. Cuando nosotros pensamos en una obra de arte, tenemos la imagen mental de un tipo de obra determinada que proviene del mundo griego. Entendemos, por otra obra de arte, una obra técnicamente bien realizada que exige una maestría técnica. No cualquiera puede hacerla. Si vemos que tiene una dificultad técnica, entendemos que es una obra de arte y además si tenemos una representación de la belleza, todavía es más claro. El arte contemporáneo está desarrollando unas vías de actuación que se escapan a estos criterios y tenemos el problema para definir una obra de arte. Esta evolución es consecuencia del espíritu, o lo era, contemporánea, y de la génesis de las tres disciplinas que comentamos en el siglo XVIII y sobre todo con la afirmación de la autonomía del arte. Esto ha exigido que los movimientos que han ido surgiendo han ido reivindicando esa autonomía y se ha hecho desde diferentes enfoques. Los artistas ya no están obligados a reproducir la belleza y el artista puede reflexionar sobre el propio proceso creativo, una reflexión lingüística y formal. El artista reivindica que no tiene que reproducir la naturaleza tal cual es, ya no hay que reproducir la naturaleza, la mímesis ya no es imprescindible. Uno de los caminos de esta reflexión sería la que no hay la obligación de representar la belleza o el espacio que se representa en pintura, y esto ocurre en el cubismo, por ejemplo. Las vanguardias artísticas lo que hacen es buscar sus líneas de experimentación sin sujetarlas a las líneas clásicas, o sea, libertad de expresión. Lo que irá ocurriendo con el paso del tiempo es que cada vez estas experiencias serán más complejas. En estas nuevas búsquedas de expresión llegaremos a prácticas cada vez más difíciles de entender y se produce un alejamiento entre la creación artística y el público, y así nacen obras de arte que no son bellas, que son agresivas, en las que no se busca la elevación moral, sino todo lo contrario. Y además ya no hay a veces una gran maestría técnica o materiales nobles, y además se cogen objetos de la realidad, se le descontextualiza y se le llama arte. El artista ya no solo llega a abandonar los soportes clásicos, sino que incluso los ridiculiza, se ríe de ellos en sus obras. Todo lo que se creían verdades empiezan a desmontarse. Se produce una crítica interna, es lo que se conoce como desconstrucción, y aparece una crisis que pone en cuestión verdades fundamentales sobre la vida, sobre la razón. Y lo mismo se transmite el arte.
El arte actual ha derribado todos los principios de lo que conocimos como arte y se ha llegado a un momento en el que podemos encontrar cualquier cosa y por tanto, ¿cómo sabemos qué es arte? Hoy lo que es o no es arte lo deciden los expertos en el arte. El ciudadano de a pie está cada vez más confuso y más cuando los expertos que tienen la posibilidad de decidir lo que es arte no se ponen de acuerdo y no pueden definir lo que es una obra de arte. Hoy en día es muy difícil saber lo que es arte ni lo que será arte mañana. Dino de Formaggio dijo en 1973: arte es todo lo que el hombre dice que es arte. Adorno es una obra titulada Teoría Estética y dice: es evidente que nada en arte es evidente, todas las obras de arte y el arte mismo son enigmas. Goldman dice: nunca hasta ahora el hombre ha tenido tanta dificultad en definir el arte y nunca ha sido el arte tan importante. Los historiadores del arte sí que podemos tener algunos criterios. Por ejemplo, sabemos que existen diferentes manifestaciones artísticas como la arquitectura, la pintura, la escultura, etc. Sin embargo, no siempre esas categorías se han considerado artísticas y sabemos también que el concepto de arte, con estas divisiones, se ha elaborado recientemente. En Grecia y en Roma no se tenía por arte lo que llamamos arte hoy. La palabra arte deriva del término latino ars, que a su vez proviene del griego tekne, y arte era sinónimo de destreza que había que tener para fabricar cualquier cosa, una mesa, una silla, etc. Su concepto del arte era mucho más amplio que el nuestro. Nosotros creemos que el arte no se puede aprender. En la antigüedad se pensaba que sí se podía aprender y enseñar, ya que el arte estaba sujeto a reglas y normas. Todas las artes estaban sujetas a normas. En la antigüedad, las artes se distinguían en función de la parte que había que poner en marcha para realizarlo. Por ejemplo, había artes que implicaban un trabajo intelectual y otras que implicaban un trabajo manual, y para los antiguos las artes intelectuales eran las más elevadas, eran las llamadas artes liberales, mientras que las que implicaban un esfuerzo físico eran artes consideradas vulgares. Así pues, el concepto de arte del mundo antiguo es muy distinto. No se valoraba al artista, ya que su trabajo era manual, y determinadas sociedades, como Roma y Grecia, valoraban la obra de arte, pero no al artista. Lo mismo ocurre en la Edad Media, que asume las formas de pensar de la antigüedad y valorará el trabajo intelectual, y se dice que son las artes liberales las que tienen que ver con el intelecto y con la mente las que ocupan un lugar superior, y la que tiene que ver con el esfuerzo físico, un lugar inferior. Además, en la Edad Media el trabajo manual es asociado con el pecado original, y el trabajo manual es un castigo. Las artes vulgares se llaman en la Edad Media artes mecánicas del mocar, pecar. Aquellos escultores, pintores, arquitectos se organizaban en gremios al igual que otros artesanos. En estos gremios se reglamenta su actividad. Al final de la Baja Edad Media, las actividades manuales empiezan a tener una cierta valoración. El verdadero cambio tiene lugar en el Renacimiento, en el que por primera vez se separa el arte y otras producciones humanas, y esta separación se produce en un contexto muy concreto. En la Italia del Renacimiento, más concretamente en el siglo XV florentino, ya que este cambio está muy relacionado con algunos cambios sociales. Los artistas van a empezar a trabajar para mecenas, importantes como los Medici, que tenían una verdadera corte de todo tipo de intelectuales, y algunos artistas que pasan a trabajar para ellos se pueden desvincular del gremio y entran en contacto con los intelectuales y empiezan a cultivar estas disciplinas. Los artistas adquieren así una formación más elevada y empiezan a reivindicar que el conocimiento de estas disciplinas es importante para realizar una obra de arte. Entienden que el artista debe conocer otras ciencias para realizar las obras artísticas, y eso supone poner el énfasis en la parte creativa de la obra y no en la parte manual, y este hecho subirá la consideración de los artistas. Los grupos de intelectuales humanistas reivindicarán el artista y lo elogiarán, y como consecuencia la consideración del artista será superior, y también lo será su prestigio social, y esto se traducirá en que los artistas empiezan a afirmar sus obras. Nace también el concepto de la furia del poeta. Estos humanistas dicen que además de conocer estas disciplinas, el artista debe tener inspiración, y la inspiración no está al alcance de cualquiera. Y en este momento empieza a nacer el concepto de genio, y en este contexto se entienden las actitudes de Brunelleschi, que se niega a entrar en el gremio de albañiles e incluso es encarcelado.
Es aquí, pues, en el Renacimiento, donde empieza a esbozarse el concepto de arte que nos ha llegado, aunque todavía no se habla de bellas artes, todavía se habla de artes del diseño. Vasari, en 1163, funda la Academia de Diseño, y esto marcará que la enseñanza ya no se hará a través de los talleres en que los maestros enseñan a los aprendices. A partir de este momento, la enseñanza se localizará en las academias, donde además se les dará una formación teórica muy amplia. Muchos de los artistas, con estos conocimientos de las ciencias, lograrán incluso avances en algunas de las ciencias, como por ejemplo los dibujos anatómicos de Leonardo, y lo mismo ocurre en el campo de la botánica. A lo largo del siglo XVI y XVII se sigue manteniendo esta idea de arte de diseño y no se ha producido una verdadera diferenciación entre las artes de diseño y otras artes intelectuales o entre arte y ciencia. Francia, en el siglo XVII, toma el relevo a la cabeza del arte, que se había tenido y que había tenido Italia hasta entonces, y Courbet creará una serie de academias. La diferencia entre arte y ciencia se producirá en el siglo XVIII. En este siglo se produce el desarrollo de las ciencias y esto hará que se produzca ya una diferenciación entre arte y ciencia. En este sentido son importantes algunos tratados de la época, como Bacchus, que escribe en 1748 un tratado de bellas artes tal como lo entendemos hoy en día e incluye la escultura, la pintura, la música, la poesía, la danza, la arquitectura y la elocuencia. Lo más significativo es que esta denominación de bellas artes, de Bacchus, se entenderá por los círculos eruditos de la época y ya claramente las bellas artes son una cosa y las ciencias serán otra. Lessing diferencia dentro de las bellas artes las llamadas artes del tiempo, como serían la música, la danza, la poesía, y las artes del espacio sería la arquitectura, la pintura y escultura, y esta división la hemos heredado hoy en día, y en la historia del arte estudiamos este grupo de artes del espacio o artes visuales. Así pues, en el siglo XVIII es fundamental por varias razones. Una, que recoge los criterios clásicos del arte. 2, la genialidad del artista o el concepto de genio. 3, que acuña el definitivo término de bellas artes y las clasifica de una forma que perdura hoy en día. Es a partir del siglo XIX y comienzos del XX a las tres disciplinas comentadas, arquitectura, escultura y pintura, que se unen otras. Son las llamadas artes decorativas que no se habían considerado como disciplinas artísticas y que son reivindicadas a finales del siglo XIX por Riegel, profesor en Viena, y la reivindicación se basa en aspectos como la Kunstwollen, la voluntad artística, u objeto, que es una obra de arte que si el que la hace tiene la voluntad artística, es decir, si el que la hace tiene intención, preocupación de que esa obra tenga un valor añadido de carácter artístico y no exclusivamente un valor de tipo práctico, ya que lo que busca es que esa obra se experimente artísticamente y son obras de cerámica, de joyas, bordados. También, desde otro punto de vista, las artes decorativas parten de un principio que las caracteriza a todas y es la importancia de la decoración en estas obras, y Riegel dice que muchos de los cambios artísticos históricos vienen de la mano de ornamentación. Incluso dice que es fundamental para comprender la evolución de los estilos. En muchas ocasiones una decoración aparece en artes decorativas y después pasa a las otras artes. A pesar de Riegel, hay historiadores que siguen pensando que son artes menores y hay una cierta resistencia de los historiadores para acercarse a estas artes. Otro grupo que se incorporó más tardíamente son los medios de comunicación visual de masas, ya en el siglo XX. Se incluye en este apartado la fotografía, el cartel publicitario, el cómic, el cine o el diseño industrial, y en la reivindicación de las mismas tiene mucha importancia el historiador Walter Benjamin, autor, en 1934 y 35, de una obra titulada La obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Benjamín plantea la unicidad y la multiplicidad artísticas y lo que dice es que la historia del arte se basa en que la obra de arte es de carácter único y por eso son valoradas las obras de arte porque son únicas, y esto es cierto, pero dice que el hecho de que la obra de arte no sea única no significa que tenga que tener menor valor, y dice que puede haber obras de artes múltiples, y esto vendría dado por los avances técnicos que permiten reproducir una obra como ocurre por ejemplo en una fotografía, y esto significa que la obra no deja de ser arte. Así pues, Benjamín ahonda en la idea de creatividad de arte
y no en el agente físico, manual. Podría ocurrir con un diseño, y el diseño se considera arte independientemente del número de obras que genere ese diseño. Así pues, Benjamín rompe con la idea de que la obra de arte es única e irreproducible. Aunque teóricamente se coincide con la tesis de Benjamín, tampoco en estas disciplinas artísticas, en la práctica, se han llegado a considerar adecuadamente, y hay muchos historiadores que desprecian estas manifestaciones artísticas. Otra aportación será la ciudad. Esto es un concepto más amplio, la ciudad como parte de la historia del arte. Esta reivindicación se produce por los historiadores del arte y sobre todo por Argan, que habla de la historia de ciudad frente al urbanismo. El urbanismo será una historia de la arquitectura de mayor extensión, pero dice que estos arquitectos que estudian la ciudad no se plantean la importancia de relacionar los datos y tampoco se preocupan por su conservación. Y en este contexto, los historiadores reivindican la idea de que la ciudad es un tejido urbano en el que se insertan edificios y monumentos singulares, y todo ese tejido, con estos monumentos y edificios, forman un todo. De forma que no es suficiente la labor de estudiar y conservar esos edificios y monumentos, sino que también es preciso hacerlo con el tejido urbano, que lo explica y le da sentido, ya que si no puede ocurrir que hay ciudades que conserven el monumento, pero se ha arrasado el entorno, por lo tanto, ese monumento está inserto en contextos imposibles, y esa política se sigue dando hoy en día. En los últimos tiempos, los historiadores del arte se han dedicado también a estudiar el concepto de patrimonio, o sea, la obra de arte como patrimonio, lo que supone preservar e intervenir en las obras de arte con un criterio que se fija desde la historia del arte.